Hay un conocimiento que se ha conservado lejos de los ojos del mundo occidental, un conjunto de enseñanzas sobre liderazgo, propósito y transformación interior que Jesús transmitía a sus discípulos más cercanos. No estoy hablando de religión institucional, estoy hablando de método mental, de dominio interior, de cómo un hombre común se convierte en líder de sí mismo y de otros. La tradición etíope ha guardado textos que revelan la forma en que Jesús conducía mentes, dirigía voluntades y transformaba a hombres débiles en pilares de convicción. Estas enseñanzas no son sobre fe ciega, son sobre conciencia despierta, pensamiento disciplinado y acción con propósito. Si te quedas hasta el final de este video, comprenderás cómo el mayor líder espiritual de la historia aplicaba leyes mentales que Napoleon Hill identificaría siglos después como los fundamentos del éxito y el poder personal. Este no es un video religioso, es un video sobre dominio mental, claridad de propósito y el arte de guiarte a ti mismo antes de guiar a cualquier otro. Comenta ahora, ¿qué principio de liderazgo de Jesús admiras más? Permanece hasta el final. Lo que se revelará puede transformar tu forma de pensar y liderar. La mayoría de las personas vive en la confusión mental. Se despiertan sin un propósito claro, reaccionan a las circunstancias en lugar de crearlas y siguen opiniones ajenas porque nunca desarrollaron convicción propia. Creen que el éxito es suerte, que el liderazgo es un don natural, que la transformación es privilegio de unos pocos. Viven dominadas por el miedo a la opinión ajena, por la duda constante, por la indecisión paralizante. Pasan años esperando permiso para actuar, buscando validación externa, pidiendo que alguien les muestre el camino. Mientras tanto, el hombre que domina su propia mente avanza en silencio. Él no espera condiciones perfectas. Él crea las condiciones. Él no busca aprobación. Él actúa con convicción. Él no pide que alguien crea en él. Él cree en sí mismo con tal intensidad que transforma la creencia en realidad. El enemigo del ser humano no está fuera, está dentro. Es la mente indisciplinada, el pensamiento disperso, la falta de propósito definido. Cuando no controlas tus pensamientos te controlan a ti. Y cuando tus pensamientos te controlan a ti, tu vida se convierte en un reflejo del caos interior. Existe una ley mental que lo cambia todo, una ley que Jesús aplicaba con maestría y que Napoleon Hill codificó en lenguaje moderno. Esa ley será revelada aquí. Napoleon Hill pasó 20 años estudiando a los hombres más exitosos de su época. Él no estudió teorías, él estudió mentes. Quería saber qué diferenciaba a un hombre común de un líder, a un soñador de un realizador, a un deseoso de un conquistador. Lo que descubrió cambió su vida y la de millones. Hill identificó que todo gran logro comienza con un pensamiento definido, no un deseo vago, sino una idea clara, cristalizada, investida de propósito y fe. Percibió que la fe no es creencia religiosa. La fe es certeza mental, convicción interior, la capacidad de visualizar el resultado antes de que exista. Esa fe transforma el pensamiento en vibración mental, la vibración en acción, la acción en resultado. En sus libros, La ley del triunfo y Piensa y hazte rico, Hill reveló que todo hombre de éxito aplicaba los mismos principios mentales, incluso sin darse cuenta. Propósito definido, fe aplicada, persistencia disciplinada, decisión rápida, dominio de las emociones, control de los pensamientos. Estos no son conceptos abstractos, son herramientas de transformación interior. Y cuando Hill estudió a grandes líderes de la historia, incluyendo figuras espirituales, percibió algo extraordinario. Jesús de Nazaret aplicaba todas estas leyes con perfección absoluta. Él no solo enseñaba, él vivía lo que enseñaba. Y la forma en que él guiaba a sus seguidores era un estudio de dominio mental y liderazgo consciente. La tradición etíope preservó textos que Occidente ignoró durante siglos, entre ellos el libro de Enoc, considerado apócrifo por la mayoría de las iglesias, pero sagrado en la tradición ortodoxa etíope. Estos textos revelan enseñanzas sobre conciencia espiritual, disciplina interior y comprensión de las leyes invisibles que rigen la existencia. No importa tu creencia religiosa, lo que importa aquí es el método mental. Jesús no conducía a sus discípulos con motivación emocional, Él los entrenaba mentalmente. Él exigía disciplina de pensamiento,
claridad de propósito, fe absoluta y acción persistente. Cuando él decía, curad a los enfermos, resucitad a los muertos, expulsad a los demonios, él no estaba dando órdenes mágicas. Él estaba exigiendo dominio mental completo. Él estaba entrenando a hombres a actuar con una convicción tan profunda que la realidad se doblegara ante su fe. Jesús sabía algo que Napoleon Hill confirmaría 2000 años después. Pensamiento claro, investido de fe y propósito, se manifiesta en realidad. Él no permitía la duda en sus discípulos. Cuando Pedro comenzó a hundirse en el agua, Jesús no lo consoló. Él lo confrontó. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda es el asesino de la realización. El miedo es el paralizador de la acción. La indecisión es la prisión del pensador débil. Jesús entrenaba mentes para dominar el miedo, eliminar la duda y actuar con convicción inquebrantable. El primer principio que Jesús aplicaba era el del propósito definido. Él sabía exactamente por qué existía. Él conocía su misión y todo lo que él hacía estaba alineado con ese propósito. Cuando sus discípulos querían que él descansara, él respondía, importa que yo haga las obras de aquel que me envió. El propósito define prioridades. El propósito elimina la distracción. El propósito transforma el esfuerzo en enfoque. Si no sabes por qué existes, vives reaccionando a la vida de los demás. Vives cumpliendo propósitos ajenos. Vives sin dirección, sin poder, sin control. Jesús exigía que sus seguidores también tuvieran un propósito claro. Él los enviaba con misiones específicas, instrucciones precisas, objetivos definidos. No había espacio para la vaguedad. No había espacio para la improvisación emocional. Había claridad, había método, había disciplina. Napoleon Hill dijo, un deseo vago produce resultados vagos. Un propósito definido produce resultados definidos. Jesús vivía esto. Él enseñaba esto, y él transformaba a pescadores comunes en hombres de convicción absoluta porque él los entrenaba a pensar con propósito y actuar con claridad. El segundo principio era la fe aplicada. Jesús no hablaba de fe pasiva, él hablaba de fe activa, fe que actúa, fe que crea. Él decía, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Esto no es retórica poética, es ley mental. La fe es la sustancia invisible que transforma el pensamiento en materia. Cuando crees en algo con tal intensidad que tu mente no acepta otra posibilidad, creas una vibración mental que atrae circunstancias, personas y oportunidades alineadas con tu creencia. Jesús enseñaba a sus discípulos a visualizar el resultado antes de que existiera. Él los entrenaba a actuar como si lo imposible ya fuera una realidad. Cuando él le dijo a Lázaro, sal fuera, él no estaba esperando a ver si funcionaría. Él sabía que funcionaría porque su fe era absoluta. Napoleon Hill estudió a hombres que construyeron imperios de la nada. Todos ellos tenían una cosa en común, fe inquebrantable en su visión. Veían lo que los demás no veían, creían lo que los demás dudaban y actuaban mientras los demás dudaban. Jesús operaba en el mismo nivel mental. Él no permitía que sus discípulos dudaran. Él los obligaba a expandir su fe hasta que se hiciera más grande que cualquier obstáculo. El tercer principio era el dominio de las emociones. Jesús nunca permitió que las emociones negativas dirigieran sus acciones. Incluso ante la traición, Él mantuvo la claridad mental. Incluso ante la injusticia, Él mantuvo el dominio interior. Él no reaccionaba impulsivamente. Él respondía estratégicamente. Cuando los fariseos intentaban tenderle trampas verbales, Él no se irritaba. Él los confrontaba con sabiduría superior. Cuando la multitud quería apedrear a la mujer adúltera, Él no gritó contra la injusticia. Él simplemente desarmó la situación con una frase: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El dominio emocional es poder personal. Cuando reaccionas emocionalmente, pierdes el control. Cuando respondes racionalmente, mantienes el poder. Jesús enseñaba a sus discípulos a no temer la persecución, a no ofenderse con las críticas, a no desesperarse ante las dificultades. Él los entrenaba a mantener el enfoque mental incluso bajo presión. Napoleon Hill dijo,
El hombre que domina sus emociones domina su destino. El hombre que es dominado por sus emociones es esclavo de las circunstancias. Jesús vivía esta verdad y la implantaba en la mente de sus seguidores. El cuarto principio era la persistencia disciplinada. Jesús nunca se rindió. Él enfrentó el rechazo, la oposición, la traición, pero nunca abandonó su propósito. Él enseñó a sus discípulos que el camino hacia la realización es estrecho y pocos lo encuentran. No porque sea imposible, sino porque la mayoría se rinde antes de alcanzarlo. La persistencia no es terquedad. La persistencia es continuidad consciente, acción disciplinada, avance incluso cuando no hay evidencia visible de progreso. Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, ellos regresaron desanimados porque fueron rechazados. Él no los consoló con palabras vacías. Él los instruyó a persistir, a continuar, a no permitir que el rechazo externo afectara su convicción interior. Napoleon Hill descubrió que todo gran hombre enfrentó fracasos repetidos antes de alcanzar el éxito. La diferencia entre el ganador y el perdedor no es el talento, es la persistencia. El ganador continúa cuando el perdedor se rinde. Jesús personificaba esta verdad. Él caminaba sabiendo que sería crucificado, pero continuó porque su propósito era mayor que su miedo. El quinto principio era la decisión rápida. Jesús no dudaba. Cuando Él llamaba a alguien, la persona tenía que decidir en el momento. Cuando Él curaba inmediatamente. Cuando Él confrontaba sin demora. La indecisión es síntoma de una mente débil. La decisión rápida es señal de una mente clara. Napoleon Hill dijo: las personas exitosas toman decisiones rápidamente y las cambian lentamente. Las personas fracasadas toman decisiones lentamente y las cambian rápidamente. Jesús tomaba decisiones instantáneas porque Él conocía su propósito. Tenía fe absoluta y no permitía que la duda interfiriera. Él enseñaba a sus discípulos a decidir y actuar. No había espacio para la procrastinación mental. No había espacio para la vacilación emocional. Había claridad, había convicción, había acción. Cuando decides, cortas otras posibilidades y concentras tu energía mental en una dirección. Esa concentración genera poder. La dispersión genera debilidad. Jesús vivía concentrado y enseñaba la concentración. El sexto principio era el control de los pensamientos. Jesús sabía que el pensamiento es causa y la circunstancia es efecto. Él enseñaba: no os inquietéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Él no estaba promoviendo la irresponsabilidad. Él estaba enseñando el enfoque mental en el presente, el control del pensamiento sobre lo que está bajo tu control. La preocupación es pensamiento negativo concentrado. Ella crea exactamente aquello que temes. Jesús entrenaba a sus discípulos a dirigir sus pensamientos hacia la fe, no hacia el miedo, hacia la posibilidad, no hacia el problema, hacia la solución, no hacia el obstáculo. Napoleon Hill descubrió que la mente humana atrae aquello en lo que se concentra. Si piensas en el fracaso, atraes el fracaso. Si piensas en el éxito, atraes el éxito. Jesús operaba en esta misma ley mental. Él mantenía sus pensamientos alineados con su propósito y exigía que sus discípulos hicieran lo mismo. Te contaré una historia. Había un hombre que pasó años estudiando las enseñanzas de Jesús a través de la tradición etíope. Él no era religioso en el sentido institucional. Él era un estudiante de la mente, un buscador de leyes invisibles que rigen la realidad. Ese hombre percibió que Jesús no solo enseñaba conceptos espirituales, Él enseñaba dominio mental absoluto. Él enseñaba cómo transformar el pensamiento en poder, el deseo en manifestación, el propósito en conquista. Ese hombre comenzó a aplicar los principios que Jesús enseñaba: propósito definido, fe aplicada, dominio emocional, persistencia disciplinada, decisión rápida, control de los pensamientos. Su vida comenzó a cambiar, no por un milagro externo, sino por una transformación interior. Él percibió que cuando controlaba su mente, controlaba su realidad. Cuando dominaba sus emociones, dominaba sus circunstancias. Cuando persistía con fe, los obstáculos se disolvían. Él entendió lo que Napoleon Hill descubriría siglos después: el hombre que se domina a sí mismo
es más poderoso que aquel que conquista ciudades. Jesús no estaba formando seguidores pasivos. Él estaba formando líderes conscientes, hombres de convicción, individuos capaces de transformar la realidad a través del dominio de la propia mente. La tradición etíope preservó algo que el mundo occidental olvidó. Preservó la esencia de la enseñanza de Jesús como método mental, como entrenamiento de liderazgo interior, como código de poder personal. No importa tu religión, no importa tu creencia. Lo que importa es reconocer que los principios que Jesús aplicaba son las mismas leyes mentales que Napoleon Hill identificó, que todo gran líder utiliza, que todo hombre de éxito domina. Puedes aplicar esas leyes ahora. Puedes empezar a transformar tu mente ahora. Puedes decidir ahora que ya no serás controlado por circunstancias externas, por opiniones ajenas, por miedo interior. Puedes elegir ahora dominar tus pensamientos, dirigir tus emociones, definir tu propósito, aplicar tu fe, persistir con disciplina y decidir con claridad. Esa es la herencia de Jesús. Ese es el descubrimiento de Napoleon Hill. Ese es el camino del poder personal. Ahora necesitas entender algo fundamental que diferencia el conocimiento común del conocimiento transformador. La tradición etíope no preservó solo textos, preservó una metodología completa de transformación interior. Un sistema de desarrollo mental que Jesús aplicaba diariamente con sus discípulos. Este sistema no se basaba en rituales vacíos o repeticiones mecánicas. Se basaba en el entrenamiento consciente de la mente, la disciplina progresiva del pensamiento y la expansión gradual de la fe a través de la acción repetida. Jesús no esperaba que sus seguidores comprendieran todo instantáneamente. Él los entrenaba paso a paso, experiencia por experiencia, desafío por desafío. Cada milagro que él realizaba delante de ellos era una lección práctica de poder mental. Cada parábola que él contaba era un código de ley mental disfrazado en una historia simple. Cada confrontación con los fariseos era una demostración de dominio emocional y claridad de pensamiento bajo presión extrema. Napoleon Hill descubrió que los grandes líderes no nacieron listos, fueron moldeados a través de experiencias deliberadas, desafíos conscientes y entrenamiento mental progresivo. Jesús operaba exactamente de esa forma. Él no protegía a sus discípulos de las dificultades, él los exponía a las dificultades para que desarrollaran fuerza interior. Él los enviaba solos para enfrentar multitudes hostiles porque sabía que el coraje no se enseña con palabras, sino con acción bajo presión. Él los confrontaba cuando fallaban porque sabía que el crecimiento real viene de la conciencia, no de la comodidad. La diferencia entre un seguidor común y un discípulo transformado residía en la aplicación diaria de los principios. Jesús no aceptaba el conocimiento teórico, exigía la aplicación práctica. Cuando enseñaba sobre el perdón, obligaba a sus discípulos a perdonar a enemigos reales. Cuando enseñaba sobre la fe, los ponía en situaciones que exigían fe real. Cuando enseñaba sobre la persistencia, los mantenía caminando incluso cuando estaban exhaustos. Este es el método de formación de líderes conscientes. No es una motivación emocional que desaparece en horas. Es una transformación estructural de la mente que permanece para siempre. Napoleon Hill percibió que todo hombre exitoso tenía un mentor que lo desafiaba, que lo confrontaba, que lo obligaba a crecer más allá de sus límites percibidos. Jesús era ese mentor para sus discípulos. Él no los dejaba acomodarse. Él no permitía que la mediocridad se instalara. Él elevaba constantemente el estándar de pensamiento, de fe, de acción. Y aquellos que permanecían bajo su entrenamiento se convertían en hombres completamente diferentes. Pescadores se convertían en poderosos predicadores. Recaudadores de impuestos se convertían en escritores de evangelios. Hombres comunes se convertían en fundadores de movimientos que perdurarían milenios. Lo que la tradición etíope preservó y que Occidente olvidó es que la transformación real no es un evento único. Es un proceso continuo. Es disciplina diaria. Es la elección repetida de dominar los pensamientos negativos y reemplazarlos por pensamientos constructivos. Es la decisión constante de actuar con fe, incluso cuando las circunstancias gritan imposibilidad. Es un compromiso inquebrantable con un propósito definido
incluso cuando todo el mundo sugiere que te rindas. Jesús vivió esto durante 33 años. Nunca se desvió, nunca vaciló, nunca permitió que la presión externa cambiara su convicción interna. Y exigía lo mismo de quienes lo seguían. No era un camino fácil, era un camino transformador. Napoleon Hill dijo que el precio del éxito siempre se paga por adelantado. Lo pagas con disciplina cuando nadie está viendo. Lo pagas con persistencia cuando todos ya se han rendido. Lo pagas con fe cuando la realidad visible contradice tu visión interior. Pero cuando pagas ese precio completamente, recibes una recompensa que nadie puede quitarte, el dominio absoluto de ti mismo. Y quien se domina a sí mismo puede conquistar cualquier cosa. Si este video ha despertado algo en ti, no dejes que esa conciencia se disipe. Actúa. Suscríbete a este canal como un acto de compromiso contigo mismo. Comenta qué principio vas a aplicar primero en tu vida. Comparte este contenido con alguien que necesita escuchar esto, no por obligación, sino por la conciencia de que el conocimiento sin acción es una ilusión. Jesús no formó espectadores. Él formó realizadores. Napoleon Hill no escribió para lectores pasivos. Él escribió para hombres y mujeres dispuestos a transformar el pensamiento en acción. ¿Estás escuchando esto? Porque hay algo en ti que ya sabe. Ha llegado el momento de tomar el control total de tu mente, de tu vida, de tu destino. No eres víctima de las circunstancias. Eres creador de circunstancias. No eres producto del azar. Eres resultado de tus pensamientos dominantes. No necesitas permiso para ser grande. Necesitas convicción, claridad y coraje para actuar. Jesús lo demostró. Napoleon Hill lo codificó. Y ahora tú lo sabes. Lo que hagas con este conocimiento define en quién te convertirás. El mundo está lleno de personas que saben qué hacer, pero no lo hacen. Lo que te separa de ellas es la decisión. Decide ahora. Domina tu mente. Dirige tus pensamientos. Define tu propósito. Aplica tu fe. Persiste con disciplina. Y observa cómo tu realidad se transforma. No eres común, eres extraordinario, pero solo si eliges serlo. Y esa elección comienza ahora, en este momento, con un solo pensamiento claro. Soy el Señor de mi mente, y por lo tanto, el arquitecto de mi destino.